mis amiguitos cibernéticos. Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, de sobrevivir en este mundo pues. Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vuelvo a la carga con otro capítulo. Como os digo, esto de poder tener la mesa aquí montada y empezar a hablar y grabar rápidamente me está dando la vida. Y en el capítulo de hoy os quería hablar de algo que le llevo dando bastante tiempo vueltas y he formado en la cabeza de alguna forma. Y es sobre el dinero, la riqueza y la creación de valor. Va a ser una serie, no va a ser un solo capítulo, porque si lo hablo en un solo capítulo creo que me va a quedar bastante largo, así que he intentado estructurarlo un poquito. Tiene unas pequeñas notas el capítulo o la serie, y esto es algo que no suelo hacer, así que a ver qué tal queda grabar con notas, una novedad para mí. El objetivo es desmontar la intuición que veo muchas veces en la gente en general, no digo en todos, de que el dinero es algo malo, de que enriquecerse implica que el resto de gente se empobrezca. Y tenemos que separar esto, tenemos que separar lo que es la riqueza, lo que es el dinero y lo que es la creación y la captura de valor. Esto lo vamos a ir viendo pues según lo entiendo yo y según los conceptos que yo he podido reflexionar, pensar, leer a lo largo de mi vida. No os digo que sean la verdad absoluta y no digo que no vaya a decir cosas que no sean 100% correctas o que no tengan parte de opinión personal. Esto es así. Pero bueno, es como yo veo las cosas y espero que sirvan, si no estáis de acuerdo, al menos para que reflexionéis sobre el tema y os haga plantearos a lo mejor, si lo veis de una forma distinta, pues una forma de entender las cosas distintas que siempre es bueno para nuestra flexibilidad mental, escuchar cosas que no sean una cámara de eco absurda. En el primer capítulo, en el primer episodio, quería hablaros sobre, se titulará El dinero no es la riqueza. Esto es algo que pues puede parecer que es algo que pondríamos en un libro hippie o en una camiseta de hippie de los años 60. El dinero no es la riqueza. Lo importante son las experiencias y no va por ahí. Quería comenzar con el tema de que si alguien tiene mucho, quiere decir que necesariamente otra persona tiene menos. Esto es como se entiende, es un concepto del dinero y de la riqueza en general. Y esto parte de confundir el concepto de dinero y de riqueza y de hacerlos, de pensar que son exactamente lo mismo. Y no es así, aunque son conceptos que pueden estar relacionados, no son lo mismo. El dinero es una unidad monetaria, es una cantidad fija de unidades monetarias. Y cuando pensamos en cómo se divide el dinero y todo esto, podremos pensar que el juego, ¿vale? Si lo vemos como un juego, es un juego de suma cero. Un juego de suma cero es un juego en el cual hay un número de fichas, si lo vemos como un juego de mesa, hay un número de fichas, de puntos, y quien consigue los puntos, más puntos gana. Y esos puntos son finitos, hay un máximo. Por ejemplo, se me ocurre el tute. En el tute, si habéis jugado una vez, es un juego de cartas, no sé si se juega fuera de España. Tú cuentas los puntos al final y cada carta de la baraja tiene un número, tiene un valor. Entonces hay un máximo, creo que son 151 o algo así, no lo sé. Entonces, si jugáis dos personas y tienes más de la mitad, si alguien cuenta y ya tiene, dice, ya ni cuentas, tengo 90. Saben que ha ganado, aunque el otro no haya terminado de contar, porque como es un juego de suma cero, es decir, el máximo de puntos que pueden sumar entre los dos es ese. Esto tiene ciertas varianzas si se han cantado cantes y cosas, pero bueno, no, este podcast no va de tute, pero es un juego finito y es un juego de suma cero. Sin embargo, hay juegos que no son de suma cero. Lo más típico para explicar un juego de suma cero sería un juego en el cual estás jugando con alguien y el objetivo no es ganar, el objetivo es
que el juego sea divertido y que en el juego cada vez que todo el mundo gane, ¿no? Por ejemplo, se suele decir, si tú eres un padre y juegas con tu hijo, no estás intentando ver quién gana, quién mete más goles o humillar a tu hijo si es pequeño, ¿no? Es distinto a lo mejor si ya es un tema más competitivo, de que ya es más mayor y quieres generar cierta competitividad, qué sé yo. Pero normalmente con un niño pequeño, pues tú lo que quieres es jugar con tu hijo, con tu sobrino, con quien sea, a que se lo pase bien y gana que el juego se extienda en el tiempo. Si empiezas a ganar, a la otra persona se va a aburrir y va a dejar de jugar. Entonces el juego pues terminó, has ganado el juego, pero has perdido en el juego de suma no cero al que estabas jugando, que era el auténtico. Y en la vida es importante saber qué tipo de juego estamos jugando. Si creemos que estamos jugando un juego de suma cero, pero resulta que no lo era, estamos jugando el juego incorrecto y esto hace que se produzcan problemas. Si juegas con tu sobrino a un juego de suma cero porque le quieres golear, pues bueno, le habrás goleado, pero te has perdido jugar con él y en crear un enlace con esa persona. Vale, esto es solamente para entender un poco lo que es la suma cero o no suma cero, pero la podemos ver de una forma más relacionada con el dinero de verdad, ¿no? Imaginaos que tenemos una bolsa con 100 monedas. La ponemos en una habitación y en esa habitación hay 10 personas. Y le dices a las personas que pueden tomar las monedas que consideren necesarias. A lo mejor se pueden hacer juegos sociales, el primero hasta el último, y cada uno coge las que considere necesarias. A lo mejor el primero dice voy a coger 10, que son las que me corresponden desde un punto de vista legítimo. Podría haberse llegado a las 100, pero cogió 10. La segunda persona también coge 10. La tercera persona a lo mejor decide coger 20, porque, bueno, pues considera que como va antes, tiene derecho. Y a lo mejor la cuarta persona, como ve que los anteriores cogieron más de 10, porque debería haber 70 monedas, 10 cada uno que hubieran cogido, pero faltan 10 extra, solo quedan 60. Dice, ostras, alguien se ha llevado de más. Pues mira, yo lo voy a hacer también y me llevo más. Me llevo 20, me llevo 30, me llevo 60, me las llevo todas. ¿Qué pasa? Que cada moneda extra que ha agarrado alguno de los participantes, alguna de las personas que están en la habitación, quiere decir que los últimos, que los siguientes, van a tener menos, porque es un juego de suma cero, solo hay 100 monedas. Si alguien coge 20, quiere decir que el resto, en conjunto, van a tener 10 menos, porque esa persona cogió 10 más. ¿Ok? El reparto de estas monedas sí que es un juego de suma cero, 100%. La pregunta aquí sería, ¿la economía completa del mundo, del planeta, funciona realmente como esa habitación? ¿Es tan sencillo el juego? ¿Es un juego de suma cero? Y si funcionase así, pues la pregunta sería, si alguien se hace multimillonario, esos millones que tiene esa persona multimillonaria, ¿de dónde han salido? ¿Del bolsillo de los otros? ¿No? Si hemos contestado que sí, esa es la respuesta, ¿no? Vamos a dejar esto ahí un poco parado y vamos a explorar otras cosas. El oro, el Bitcoin y lo que sería el problema de solamente mirar las fichas del juego, ¿vale? De mirar esas monedas o mirar esas unidades monetarias. Aunque tengamos una moneda que tiene una oferta fija, un valor fijo, o no una oferta, no, un número de ellas limitado, eso no fija la cantidad de bienes y servicios que se puedan comprar con esos servicios, porque el precio no es fijo. Por lo tanto, los precios varían, y aunque la moneda sea fija, los valores de cada moneda van variando, y eso hace que no sea un juego de suma cero. Vamos a verlo desde el punto de vista del oro. El oro era el valor que fijaba el precio de las currencies, de los valores, de las monedas de los países. Si tú eras un país, si eras el Reino de España, el valor que le dabas a tu moneda tenía que venir respaldado por la cantidad de oro que tenías almacenado en tus bóvedas y podías contestar, podías soportar el valor de cada una de esas monedas con una cantidad de oro que tenían una relación directa. Pues venga,
Cada euro corresponde a 0,01 gramos de oro, lo que sea. Y eso no variaba, eso era un valor que siempre era el mismo. Entonces, tú si tenías 100 euros, pues tenías 1 gramo de oro, ¿no? Porque hemos dicho que 1 euro era 0,01 gramos de oro. Vale. Y en base a esto, pues empezabas a hacer trueques, empezabas a hacer cambios de un producto. Si tú tienes una oveja y puedes producir leche de oveja y estás manufacturando queso, puedes vender ese queso y te lo pagan con monedas que al final son porciones de oro. Podrías decir, ese valor es el mismo siempre. La cantidad de oro que existe es fija, que no es cierto porque se va minando más y va saliendo más, pero digamos que es finita, no es infinita, no es un valor que tienda hacia el infinito, ¿no? En algún momento se va a acabar y la extracción de oro también no es ilimitada. Hay una cantidad limitada de oro que se puede extraer de las minas. Pero el valor de ese oro puede variar. Puede haber un momento dado en el que el queso sea más escaso, porque ha habido un año de peor producción de leche de cabra, y por lo tanto el precio del queso de cabra sube. O ha habido un exceso, de repente se ha conseguido producir mucho, o venimos desde un momento de hambrunas o de una guerra y ha muerto mucha gente. Sin embargo, las cabras siguen vivas y se produce mucha cantidad de queso, pero sin embargo la demanda es más baja porque hay menos gente que compre ese queso y de repente el precio baja. Entonces fluctúan los precios, por lo tanto ya no estamos frente a un juego de suma cero porque los precios, la unidad monetaria que se paga por cada cosa, va variando. Ahora, vamos a verlo con un ejemplo de nuevo. Tenemos las 100 monedas, estas que hablábamos antes, ¿no? Y tenemos 100 toneladas de arroz, ¿vale? En 10 años, después, siguen existiendo las 100 monedas, pero si se ha avanzado en las técnicas de cosechado, recolección, de arroz, se han conseguido unas mejores variedades y todo, producimos 200 toneladas de arroz, por ejemplo. Y en lugar de producir 100, estamos produciendo el doble, pero la cantidad de monedas sigue siendo el mismo. Entonces aquí la oferta y la demanda haría que lo normal, si fuera un sistema cerrado así de sencillo, es que por la misma cantidad por la misma cantidad de monedas que consiguieras el doble de arroz, porque hay el doble de arroz en el mercado. Por lo tanto, otra forma de verlo sería que tu moneda sea devaluado, porque puede comprar, al contrario, sea, ¿cómo se diría? Al contrario, devaluado, sea evaluado, ha subido de precio, porque puedes comprar una cantidad mayor de arroz, o el arroz se ha devaluado, tiene menos valor, ¿no? Entonces, aunque no ha aparecido nuevo dinero, la capacidad productiva es distinta y por lo tanto, pues todos estos precios se pueden ir ajustando, ¿vale? Y entonces, pues no estamos hablando del precio como una unidad fija que no se pueda mover. Eso es algo que lo entendemos porque todos hemos visto y sufrimos la inflación, entonces podemos comprenderlo de una forma sencilla. Entonces, una cosa es cuántas fichas existen en el juego, cuántas monedas, y luego es qué podemos hacer con esas fichas, qué podemos hacer con esas monedas, ¿vale? Entonces, esta sería el concepto que deberíamos entender hasta este punto. Luego tenemos que enfrentar los dos conceptos de dinero y riqueza. ¿Cómo enfrentamos lo que es el dinero frente a la riqueza? El dinero es un medio de intercambio, ¿vale? Es algo que nos hemos inventado para poder intercambiar. Es una unidad que expresa los precios y que puedes trasladar un poder adquisitivo al futuro. Es decir, una definición que no sé si la escuché hace tiempo o de dónde salió, la verdad, no recuerdo, es una forma de almacenar trabajo. Si hacemos más trabajo del que podemos consumir, digamos, si alguien nos dice, si trabajas hoy, te doy comida y vas a poder comer, pero tú trabajas más de lo que puedes comer, te va a decir, bueno, como has trabajado de más, te voy a dar también
un lugar donde dormir y te voy a dar para que te lleves comida extra para poder darle a tu familia. Entonces te está dando más cosas. ¿Qué pasa? Que llega un momento que ese trueque no puede funcionar así y te dan un dinero y ese dinero lo puedes almacenar y puedes estar sin trabajar a lo mejor un mes porque tienes una riqueza, un dinero acumulado. Entonces has conseguido, el dinero es una forma de acumular ese trabajo que has hecho, ¿vale? Para que no tenga que haber un trueque inmediato. Y esto es lo que decía con la frase de que el dinero es una forma de trasladar el poder adquisitivo al futuro, ¿ok? Entonces luego, ahora vamos a definir qué es la riqueza. La riqueza serían pues los alimentos, la vivienda, la energía, los medicamentos, el transporte, la tecnología, los conocimientos, los servicios, la infraestructura, el tiempo ahorrado. Eso es la riqueza. Y con el dinero puedes comprar esa riqueza. Entonces tú puedes comprar alimentos, puedes comprar todo eso, ¿vale? Puedes incluso comprar tiempo. Puedes pagar a alguien para que haga ciertas cosas que te llevarían un tiempo, por lo tanto tú ahorras tiempo, ¿vale? Entonces con la riqueza es tener todas estas cosas. Vamos a hacer un experimento mental. ¿Tú qué preferirías? ¿100.000 euros hoy o ser el hombre más rico de Europa en el año 1200? Si eliges lo segundo serías muy rico en términos relativos. Eres el más rico de Europa. Pero ¿qué pasa? Vivirías en un mundo sin antibióticos, sin electricidad, sin refrigeración, sin internet, sin anestesia y sin el transporte moderno. ¿Qué prefieres? ¿100.000 euros hoy o ser el hombre más rico de Europa en el año 1200? La conclusión de todo esto sería que la riqueza relativa y la riqueza material no son lo mismo. Vale, ahora la parte que yo creo que es clave en todo esto. ¿Cómo aparece la nueva riqueza? Porque aquí creo que está el gran problema y la trampa mental en la que caemos muchos y que yo he caído en el pasado también y que he conseguido separarme de ella hace bastante tiempo, la verdad. Si hablamos del ejemplo del arroz, cuando decíamos que una innovación permitía producir más con pues menos tierra, con menos agua o con menos cantidad de trabajo o conseguirla en menos tiempo, es decir, una innovación que permite mejorar la eficiencia o algo que consiga aumentar la disponibilidad porque baje el coste o porque se liberen los recursos de otras cosas que estamos haciendo, pues el inventor de esto, de esta innovación, se puede enriquecer porque varias personas, millones de personas potencialmente, cuando estamos hablando de algo tan usado como el arroz o tan valorado como el arroz, van a valorar esta mejora y le van a comprar la idea. Y es posible que ese beneficio, que esta persona decida que no, que es una mejora que regala al mundo, lo que sea, pero es posible que se enriquezca, que decida que lo va a usar como un negocio, que lo va a expandir por el mundo y su objetivo es que al conseguir que haya más arroz en el mundo por los mismos recursos, va a disminuir el hambre en el mundo. Es decir, va a haber un beneficio a nivel global porque el mundo se ha beneficiado de ello. Es decir, si lo vemos de esa forma, hay una mayor riqueza de forma global en el planeta Tierra porque más gente puede beneficiarse de una producción más eficiente de arroz. El beneficio de esta persona, del inventor, no tiene por qué equivaler al valor total creado para los demás. Si estamos hablando de una producción, como hablábamos antes, de doblar la cantidad de arroz producido, aunque el inventor doble, triplique, multiplique por 100 o por 1000 su riqueza, estamos hablando de cuando haces un beneficio que dobla la cantidad producida de arroz para toda la humanidad, 6.000 millones, 7.000 millones, 8.000 millones, los que seamos ahora, estás hablando de que sigue siendo mucho mayor el beneficio para la sociedad, el crecimiento de la riqueza a nivel global, que lo que esa persona ha obtenido de beneficio individual. Entonces, existe una mejora por verlo de alguna forma, la tarta a repartir es mayor,
ahora, ¿vale? Entonces, le toca un pedazo del pastel más grande a cada una de las personas porque la tarta es más grande. Eso sí, el que lo inventó se lleva un pedazo bien gordote. Y alguien podría decir, es injusto, se debería llevar lo mismo. Bueno, o no, porque esta persona es la que ha conseguido que crezca el pastel para todos. Y si se incentiva que cuando alguien haga que crezca el pastel para todos, se lleve un pastel más grande, más gente va a querer hacer el pastel más grande. Y cuando todo el mundo tiene los incentivos en que el pastel sea más grande, lo normal es que el pastel crezca. Y esto es lo que, en mi opinión, pasa cuando estamos hablando en el sistema económico de crear empresas y de producir riqueza. Así, de esta forma, donde comento que la desigualdad y la pobreza son variables diferentes. Puede haber pobreza sin desigualdad y puede haber desigualdad con pobreza. La desigualdad puede aumentar muchísimo, en el caso este del inventor. Esta persona crece exponencialmente de riqueza, pero disminuye la pobreza, porque al final más gente puede alimentarse de más arroz. Por lo tanto, estaríamos en un mundo mejor. Pero ojo, esto no quiere decir que entonces, por lo tanto, que toda la desigualdad sea buena. Es decir, hay casos en los cuales hay gente que se enriquece y crea una desigualdad que no es buena. ¿Cómo se produce esta desigualdad de una forma no buena? Pues cuando alguien se enriquece, en lugar de haciendo más grande la tarta, quedándose con un pedazo más grande de la tarta. Y sin hablar como una metáfora, sino en el mundo real, esto sería alguien que diga, voy a controlar un puerto por el cual pasa un bien que la gente quiere, como sea, por hablar algo de actualidad, el estrecho de Hormuz, por ejemplo, y que tú digas, voy a poner una tasa para que cualquier persona que pase por aquí me tenga que dar un dinero. Ahí no estás creando riqueza, no estás haciendo más grande la tarta. Simplemente estás acumulando, estás capturando parte de esa riqueza que ya está creada por otros o por ti o de la forma que sea, pero estás capturando parte de ese pastel. No estás haciéndolo crecer de ninguna forma. Entonces esa sería la diferencia entre lo que es capturar riqueza o crear riqueza. Así que, para mí creo que queda claro y espero haber sabido explicar que la economía a nivel mundial es algo mucho más complejo y es una cosa abstracta que no es un juego de suma cero, es un juego infinito de no suma cero y que las posibilidades que nos permiten es hacer una cantidad de arroz más grande, crear unos medicamentos más eficientes y por lo tanto mejores para la humanidad, la energía, que es una producción de energía más barata, o unos servicios que antes no existían y que se dan a otros, ¿no? El tema aquí, la pregunta sería si... la pregunta moral interesante no es simplemente quién tiene más, sino cómo consiguió tener ese más, ¿vale? Eso para mí es la clave y cómo podemos pensar en cuando sepamos si alguien, ostras, esta persona es asquerosamente rica, asquerosamente, eso también nos da una pista, ¿no? Cómo pensamos, ostras, es malo el dinero. ¿Cómo ha hecho ese dinero? ¿Ha creado riqueza? Si lo ha creado, está creando puestos de trabajo, está creando movimiento de dinero. Si es así, es importante cómo ha creado ese dinero, ha aportado a la sociedad. Y bueno, hasta aquí el episodio número 1. En el siguiente capítulo hablaremos de otro tema, que es continuar sobre lo de crear riqueza contra capturarla, ¿vale? Esa es una pincelada que hemos dado aquí al final. Me gustaría profundizar un poco más en el siguiente capítulo.
Bueno, espero que os haya gustado este capítulo, introduciendo temas. Me gustaría ser más específico y ir más al grano. Quería hacerlo en 10-12 minutos y lo he hecho en 24. Sigo explayándome demasiado. Pero bueno, espero que poco a poco vaya mejorando mi oratoria. Un abrazo, amiguitos cibernéticos. Nos vemos. Adiós.